cuando crearon su objeto, los vértices que fueron metiendo fueron con respecto a este origen de coordenadas. Básicamente son coordenadas absolutas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy diciendo que lo quiero en el punto, no sé, 100 o 10,10, digamos, ¿no? Un determinado punto, X, Y, Z, o... entonces yo lo quiero en ese punto, ¿no? Entonces esa es una coordenada absoluta. ¿Cuál es el problema de las coordenadas absolutas? Que si yo hice un dibujito aquí, digamos, ¿no? Con coordenadas así, como la han metido ahorita, si luego yo quiero que esta casa dibujarla en otra posición, es el mismo, quiero dibujar ahora por acá, tendría que ir y cambiar cada uno de esos puntos de nuevo, digamos, a los nuevos valores de acá. Porque obvio, esto siempre va a salir en este lugar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, si yo la quiero mover a este otro lugar, dibujarla en este otro lugar, tendría que ir y en el código, ahorita usted en el código han metido esto, tendría que cortarlo del programa, irme al código y volver a mover toditos esos puntos, volver a recalcular todo de nuevo para que salga en esa nueva posición. Entonces eso no sirve, digamos, ¿no? Entonces tenemos que aprender que no se trabaja en esto en coordenadas absolutas, se llama, digamos, ¿no? Sino siempre en coordenadas relativas, se llama. Entonces el modelo que ahorita han creado normalmente se llama, ya se llaman coordenadas absolutas, entonces está en una coordenada absoluta y tenemos que pasar a un modelo de coordenadas relativas. ¿Para qué? ¿Cuál es la prueba? Cuando está en coordenadas relativas, yo puedo decidir ahorita dibujarla acá y la dibujo. No tengo que cambiar nada, ¿no? Si ahora la quiero mover a este otro lugar, dibujarla en este otro lugar, entonces simplemente le doy la nueva posición, digamos, relativa, y luego toda la casa. Pero no tengo que cambiar ninguno de los vértices. No tengo que cambiar los vértices. ¿Por qué? Porque esos vértices están en coordenadas relativas. ¿Relativas a qué? Relativas a un centro de masa del objeto. Entonces yo defino cuál es su centro de masa del objeto, digamos, ¿no? Su origen de coordenadas, digamos, normalmente puede ser el centro del objeto, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esta coordenada que antes era absoluta con respecto a la pantalla, de, por ejemplo, acá era 20 en X, por decir, ¿sí? Ahora, con respecto a este nuevo coordenada, quizás solo sea, no sé, 2, en X, ¿no? ¿Por qué? Porque es con respecto ya al centro, al origen de coordenadas del objeto. Entonces aquí, donde yo especificaba el vértice siempre va a estar respecto a este origen de coordenadas. Entonces, cuando yo muevo esto, si yo lo muevo a este punto, ahora este vértice siempre va a estar a dos unidades de este centro. Entonces, lo único que tengo que hacer es mover este punto donde lo quiero crear el objeto, lo muevo acá y por lo tanto se vuelve a dibujar. Es lo que ocurre con todos los objetos en general, es la idea básica, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a un objeto dibujate, le digo dónde, en qué posición quiero dibujarlo y todos sus vértices están con respecto a ese punto. Por lo tanto, ese objeto se dibuja en ese punto. Normalmente en una imagen, solo porque entiendan a qué se refiere con este punto de referencia, este centro de masa. En una imagen, cuando usted alguna vez han dibujado una imagen cualquiera, un JPG, un PNG, ¿sí o no? Hola, hola. Sí, ingeniero. Con respecto a qué punto está, cuál es su punto de referencia, dónde está su punto de referencia de la imagen cuando la dibujan. ¿Dónde está? Ya pues, señores. Hola, hola. ¿Dónde es su punto de referencia? Sería en el lado izquierdo de la pantalla superior, ¿no? La parte superior izquierda. Sí, esta es la esquina. Ese es su punto de referencia de la imagen. Entonces, cuando usted le dicen dibujar esta imagen en este punto, a partir de ese punto la dibuja la imagen. Entonces, su punto de referencia es
la esquina superior izquierda. Ahí está como su centro de masa. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo con un objeto de esto, uno tiene que establecerse un centro de masa, de manera que cuando yo le diga dibujarlo en este punto, a partir de ahí todos los vértices están con respecto a ese punto de más, que yo lo puedo luego mover a donde quiera. Le puedo decir ahora dibujarlo en este punto. Entonces, todos los vértices están con respecto al punto que yo le digo. ¿Se entiende la idea o no? Señores. Ingeniero, lo que trata de decir es el centro de masa sería como si fuera otro plano cartesiano que podemos moverlo. Sí, exactamente, es su origen de coordenadas, digamos, que yo lo puedo mover. En realidad de eso se trata, de yo poder mover el origen de coordenadas a partir del cual están referenciados los vértices. Ahora los vértices no están, entonces ya ahora todos con respecto a un valor absoluto del origen de coordenadas del sistema de representación gráfica, sino de el objeto. Yo puedo definir dónde quiero que esté su centro de masa o su origen de coordenadas. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Cómo es, señores, los demás? ¿Entienden la idea? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, a ver, el otro cambio que hay que manejar es que en la idea inicial ustedes simplemente crearon vértices. Simplemente crearon vértices, ¿están de acuerdo? Crearon n vértices, si quieren. ¿Vamos? Pero ahora lo que tienen que crear es en realidad un objeto. ¿Sí? A ver, en la mayoría de los códigos que seguramente voy a ver ahorita, solo hay vértices. ¿Me entiendes? Y esos vértices los crearon en la clase, digamos, de la ventana de la E. Pero lo que tienen que crear es una clase, por ejemplo, no sé, casa. Y entonces casa, ¿qué debería tener? Esa lista de vértices que le metieron, digamos, y luego yo puedo decir, y casa va a tener un centro de masa, un X, Y, Z, digamos, ¿no? Y cuando yo le diga casa, dibujate, se va a dibujar, todos estos vértices están con respecto a este punto, que es su centro de masa, y por lo tanto, cuando yo le diga a la casa, dibujate en tal posición, voy a poder dibujar en cualquier posición esa casa. Entonces, lo que tengo ya ahora es un objeto que tiene una lista de vértices, tiene un centro de masa. No sé, alguien está pidiendo que lo deje entrar un ratito, ¿ya? Hay varios. Volvamos. ¿Ya? Entonces, lo que tengo es un objeto, casa, que tiene una lista de vértices. Acuérdense que estos vértices están con respecto a este centro de masa, que no se sabe, es simplemente una variable, que cuando yo lo cree la clase, le voy a decir dónde va a estar su centro de masa. Por lo tanto, a partir de esa posición lo va a dibujar al objeto. ¿Se entiende la idea? Señores. Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Entonces hay dos cambios que tenemos que hacer al código básico que ahorita tenemos. Que ahora lo que vamos a crear es un objeto televisor, que en el caso nuestro es un televisor en teoría. Vamos a crear una clase televisor. Esa clase televisor, ¿qué va a tener? Una lista de vértices y va a tener un centro de masa, un punto X, Y, Z, digamos, donde es, ¿sí? Y ese va a tener un método, por ejemplo, la casa va a tener un método dibujar. Cuando yo le diga al televisor dibujate, se va a dibujar en ese punto que le hemos dado como centro de masa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ese es el cambiecito que vamos a hacer ahora del código inicial que tenemos ahorita al que van a presentar el próximo sábado. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces hay dos temas. Uno que ya lo vamos a manejar como objeto, la cosa, digamos, ¿no? Y el otro es que lo vamos a manejar ya no en coordenadas absolutas, sino en coordenadas relativas. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, señores? Ahorita mientras me van presentando, ahí vamos a aprovechar para introducir un poco este tema también y explicarle más un poco ahí sobre el código, digamos, lo que tienen que hacer. Pero vamos, señores, pregunten. Yo sé que tienen dudas, pero no quieren preguntar. Ingeniero, una pregunta.
Ajá. La clase televisor en este caso tendría que tener los atributos de su masa, ¿no? Digo, de su centro, ¿no? Y Sí. dado su centro, sus otros vértices se van a calcular respecto a ese centro, ¿no? Sí, van a estar definidos con respecto a ese centro. No se van a calcular porque, bueno, en algunos casos puedes crear un algoritmo que calcule el resto de los puntos, digamos, dado la forma que tú entiendes de la casa o del televisor, perdón. Pero, ¿cómo se llama? Normalmente son valores, pero relativos a ese centro, digamos. Ya en vez de pensarlo, digamos, con respecto a la pantalla y decir a dónde más o menos quiero. Antes, cuando lo pensabas con respecto a la pantalla, decía, mira, como yo lo quiero por acá el televisor, decía, va a estar, a ver, en Y más o menos, va a estar acá, digamos, ¿no? No sé, 30 en Y, en X más o menos cuánto va a estar, digamos, no sé, 35, digamos, lo pensaba así, pero ahora como su centro de masa está acá, entonces este punto ya está a menos 5 o menos 3 en X, ¿me entiendes? ¿No? Más 2 en Y, digamos, ¿no? Entonces ya no es este valor, sino lo que va a decir este vértice es que está a, por ejemplo, no sé, menos 3,2, Z, digamos, 0. ¿Me entiendes? Antes estaba así con estos valores, ahora como está respecto a su centro de masa va a terminar con esos valores. Pero cuando ya yo lo setee, lo dibuje, en realidad el valor que se va a setear acá para dibujarlo el objeto va a ser su centro de masa más X, digamos, más el valor que tiene en ese punto, coma, ¿me entiendes? El centro de masa más Y y el centro de masa más Z, digamos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer ahora para el siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ese centro de masa tendría que ser para la próxima clase movible, o sea, tener como un parámetro. Claro, es una propiedad, digamos. ¿Qué es lo que va? Es una clase que tiene una propiedad que es un punto que tiene X, Y, Z. Entonces, yo puedo setear ese punto y moverlo ese punto a donde quiera. Tiene un método, un setter, que yo le puedo decir, ponerlo su centro de masa en ese punto. Por lo tanto, la próxima vez que lo dibuje, se va a dibujar en ese nuevo lugar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, está bien, gracias. ¿Algo más, señores? Vamos, pregunten. Nada más. Ya vamos a comenzar a revisar y mientras vamos revisando ahí también aprovechan para preguntar o voy explicándole algunas cosas con lo que vaya viendo, ¿ya? Bien.